Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra. El soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran yo soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya. Saludos a todos mis elegidos y fieles que aman la luz y aborrecen las tinieblas, y hoy están sentados en lugares celestiales juntamente conmigo, Cristo Lisbeth. Ustedes son los sabios y justos que conocen en su totalidad al Dios vivo que vive para siempre, Melquisedec Lisbeth. Y por conocernos bien y querer siempre agradarnos, hacen el bien y son los verdaderos adoradores, los únicos en el mundo entero que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. También saludamos a la nueva audiencia. Hoy es el día más importante para tu vida y espero que escuches detenidamente todo lo que va a decir el Espíritu Santo que hoy está hablando, enseñando y educando a todos los que están buscando la verdad sobre Dios Padre y de Cristo. Amén. En temas anteriores hemos venido compartiendo evidencias que el cuerpo muerto de Cristo no resucitó hace más de 2000 años atrás. Y en el tema de hoy, evidencias que el cuerpo muerto de Cristo no resucitó, vamos a demostrar que eso es cierto. Y sus hermanos de Honduras, Luis Marisela, Germán Delia, Enan Andrade y Héctor Fonseca, nos enviaron otras evidencias que demuestran esa verdad. Cristo nunca resucitó, porque si hubiera resucitado, no se hubiera ido jamás. Se hubiera quedado para siempre, porque las Escrituras dicen que el Mesías vivirá para siempre. Solo con saber eso, tienes que quitar los ojos del Cristo que murió, porque su cuerpo sí vio corrupción y fue sepultada. Si está escrito que el Mesías vivirá para siempre, entonces tiene que estar en un cuerpo mortal que nunca morirá, porque si llega a morir, entonces nunca llegó a ser un inmortal. Y escúchame bien, todo ser humano que llega a morir no tiene regreso, y es por eso que nunca hemos visto al supuesto Cristo resucitado. Y por eso dice en Job 7, del 9 al 10, los que bajan a la tumba ya no vuelven a subir, nunca más regresan a su casa. Son como las nubes, desaparecen y se pierden para siempre. También dice en Job 4, del 20 al 21, en esta vida estamos de paso. Un día nacemos y otro día morimos. Desaparecemos para siempre sin que a nadie le importe. Morimos sin llegar a ser sabios. Los que no llegan a ser sabios con la sabiduría del Dios viviente, Melquisedec Lisbeth, son los que mueren físicamente, pero los que llegan a conocer a Dios en su totalidad, como hoy nos conocen nuestros santos ángeles, es a quienes se les enseña a vencer la muerte y ser más que vencedores en Cristo. Ese cuento de que los hombres van delante de Dios cuando mueren o al infierno es una mentira. Cuando uno muere, deja de ser y no vuelve jamás, ni tampoco va a un mundo espiritual. Las personas piensan que cuando mueren van a estar cerca de Dios y no entienden que es cuando uno está en un cuerpo vivo que uno puede estar cerca de Dios. Somos Dios de vivos y no de muertos, o sea, no de cadáveres. Bueno, el mismo Job, en su angustia por la prueba tan fuerte que estaba pasando, cuando Dios permitió que se le murieran los hijos, sus ganados y sus sirvientes, él padeció mucho y Job se atrevió a argumentar contra Dios. Por eso es que le sucedió todo, por no confiar en nosotros. Mira lo que Job le dice a Dios en el capítulo 7, 11 al 16. En cuanto a mí, estoy tan angustiado y tan lleno de amargura que no puedo quedarme callado. ¿Por qué me vigilas tanto si no soy el monstruo del mar? A veces pienso que durmiendo hallaré consuelo y alivio a mi queja, pero aún estando acostado me haces tener pesadillas y me llenas de terror. Ya no quiero seguir viviendo. Preferiría morir ahorcado que seguir viviendo en este mundo. Mi vida ha perdido valor. Ya déjame en paz.
Job está diciendo que solo muriendo físicamente es que uno puede estar apartado de Dios. Él sabía que al morir se acabó todo y no existe un lugar donde Dios está esperando a tu espíritu. Porque si fuera así, no tiene sentido que Job diga que muriendo es la única manera de no tener que ver más con Dios. Para algunos la muerte sería lo mejor, porque no creen en Dios estando aquí en la tierra con los hombres, y negar a Dios es lo peor que tú puedes hacer. Pero yo no quiero que te mueras. Quiero que conozcas a Dios Padre y Madre Melquisedec Lisbeth para que puedas vivir eternamente. Por eso yo insto tanto a que me prueben para que crean en mí y así que no llegues a la tumba. Mi misión es salvarte de la muerte física, porque si te mueres, ese será tu fin y punto. Busca la sabiduría de Dios a través de mi palabra para que puedas vencer la muerte, porque nadie que muere físicamente vence la muerte, sino que es vencido por la muerte. Ni Cristo pudo regresar de la tumba, pero si te sometes a mi palabra de vida, esa va a ser la única manera de vencer la muerte que siempre ha tenido poder sobre ti desde el día que naciste del vientre de tu madre biológica. La muerte es el destruidor que Dios creó, y si vences al destruidor, no morirás jamás. Yo soy tu única salvación, así que más te vale que creas en mí para que no llegues a la tumba y quedes en el olvido. Amén. Ahora vamos a escuchar el escrito que nos enviaron sus hermanos desde Honduras. Por favor, estén atentos a los detalles. Adelante, mi santo ángel. Saludos a ti, Madre Cristo Lisbeth. Tú eres la dadora de vida eterna. Eres el Espíritu de verdad. Solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Asidos a ti, esa verdad nos ha hecho libres. Con gozo nos deleitamos en tu ley espiritual de día y de noche. Saludos a Jimmy Devin y a los demás príncipes de tu reino sempiterno. Partiendo de que solo Cristo Lisbeth, la esposa de Dios, ha desnudado el imperio de la muerte y ha levantado el imperio de la inmortalidad gracias a la predicación de su evangelio eterno, es que ahora podemos descifrar la muerte y la desaparición del cuerpo físico de María Magdalena, el Cristo del siglo I, suceso que fue vilmente manipulado para engañar a las generaciones. Evento que estuvo oculto a la interpretación humana por no conocer el misterio de la piedad que Dios fue manifestado en carne, tanto en su primera como en su segunda venida. Se ha desnudado por fin esa gran mentira teológica que Jesús o el Cristo de Nazaret había nacido en forma mística, insinuándonos que sería un ser inmortal, vendiéndole al mundo la idea que fue concebido de manera sobrenatural por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa es una gran mentira. Ambas manifestaciones del Cristo vinieron al mundo de manera natural. Para el caso, José embarazó a María, su mujer, y nació una niña llamada María, conocida históricamente como María Magdalena, y tuvo títulos de Jesús, Jesucristo o el Cristo del siglo I. De la misma manera, nació el Cristo del siglo XXI. Esa niña fue llamada Lisbeth, que tiene títulos proféticos como la esposa de Dios, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, etc. Por eso ambas manifestaciones son llamadas el Hijo del Hombre. Así que adjudicarle de manera mística resurrección física a un cuerpo humano cambió la creencia universal acerca de la vida eterna o la inmortalidad. Por eso hoy, con la segunda venida de Cristo, es que el libro y sus sellos han sido abiertos y podemos ver claramente lo que el mundo antiguo no entendió del mensaje profético de la anunciada muerte física de Cristo María y su posterior resurrección espiritual que se llevaría a cabo en otra dispensación, no en el siglo I. Hay evidencias contundentes de que Jesús o Cristo María padecería mucho y la asesinarían. Pero este evento no concluiría ahí, ya que al tercer día resucitaría. Y no estaba hablando del mismo cuerpo físico de Cristo, ya que ese cuerpo murió, dejó de ser para siempre, sino de una resurrección posterior en la mente,
que es el templo donde se sentaría Dios Padre, resucitándola, venciendo la muerte física, estando ella con vida en un cuerpo físico, evento que sería en su segunda manifestación como Cristo Lisbeth. Ella es ese santo que no vería corrupción. Leamos. Pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amiga fiel, la esposa. Veamos a Hechos 2, 24 y 27 sobre el postrer Cristo Lisbeth. Pero ahora la resucitó, liberándola de los dolores de la muerte física, porque la muerte, su mente carnal, no podía tenerla dominada. Porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo, que no muera, de tu santa sierva, la esposa. Esa es la manifestación del Dios vivo como el Cristo del siglo XXI. O sea, esa resurrección sería en el tercer día, unas cuantas horas después, entiéndase, en el tercer milenio. La evidencia dice, en verdad, 1000 años para ti son como el día de ayer, que pasó, son como unas cuantas horas de la noche. De ahí se desprende el objetivo fundamental de la segunda venida de Cristo en este tiempo, en el tercer milenio. Veamos este importante verso. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese en el primer siglo y resucitase, futuro de los muertos espirituales, al tercer día, en el tercer milenio. Ahora que ya está esa segunda venida de Cristo, es que podemos explicar a qué tipo de resurrección se refería Jesús María, el Hijo del Hombre, ya que como hemos dicho antes, su cuerpo murió en la cruz, cumplió su propósito para el cual vino, fue consumado, le cumplió a la ley de Moisés, ya que era un ministerio de muerte y de condenación. Es aquí donde se destapa, hay muerte en la olla. Cristo Lisbeth ha destapado la gran mentira milenaria que los intérpretes religiosos maquinaron, engañaron y dieron de comer al pueblo de Dios, hechizando a las naciones y dijeron, hay vida después de la muerte, pero gracias a Cristo Lisbeth podemos afirmar que no hay resurrección de los muertos. Cristo Lisbeth es la que ha resucitado en su segunda venida, luego nosotros, sus hijos, las primicias, y los que están creyendo en su venida, los que son de Cristo, ella destruyó la muerte. Ahora, el Cristo del siglo I sí murió y jamás se levantó del sepulcro. Esa muerte en la cruz no salvó a ningún ser humano hasta nuestros días. Esto está en contraposición absoluta a la actual teología embriagada por la interpretación humana que afirma la cruz de Jesús es el acontecimiento moral más revolucionario de toda la historia. Si eso fuera así, entonces Dios no hubiera enviado todas esas plagas a la humanidad, ya que los hombres sin moral adulteraron la Biblia para su conveniencia y cambiaron la historia y los acontecimientos, ocultando la verdadera identidad de Cristo como mujer y de su muerte, ya que la asesinaron injustamente en una cruz. Además, la falsa teología que no esperó el tiempo de la segunda venida de Cristo juzgó las cosas escritas en la Biblia sin autorización de Melquisedec Lisbeth y se ha llenado la boca profetizando y enseñando aberraciones como estas. En la cristiandad, la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, ya que según sus creencias, gracias a la cruz, Él venció la muerte en sí mismo y rescató a la humanidad de la condenación. Esa es la mentira que le han vendido al mundo, pero hoy podemos decirle a toda la humanidad que esos fueron puros cuentos o fábulas de viejas. Cristo no venció la muerte en la cruz, ya que no hubo tal resurrección. Cristo murió, por lo tanto, toda esa generación del siglo I se perdió. Los hijos desobedientes se condenaron, ya que no recibieron a Cristo como la esposa de Dios. Otros, los hijos obedientes, murieron saludando la salvación en fe, sin recibir lo prometido. Pero ahora, estando Cristo Lisbeth en medio nuestro, es que tenemos la victoria sobre la mente carnal
que es la que nos produce la muerte física. Hoy la ha limpiado con su evangelio y por creer en ella estamos sin pecado. Ella, al vencer la muerte en sí misma, es la primera inmortal en este tiempo por tener las llaves de la muerte y del Hades, el sepulcro. Entonces, solo ella puede rescatar a la humanidad que creerá en ella, librándola de la condenación de su propia mente carnal. Aleluya. Así que todo aquel que inició con el edificador y pasó a la dispensación de Cristo Lisbeth, resucitando juntamente con nosotros los hijos, pero al apartarse de ella, las vírgenes insensatas, endurecieron sus corazones, sus mentes, al orden de Melquisedec Lisbeth. Estos resucitaron para vergüenza, condenación y confusión perpetua. Pero gracias al ángel Cristo Lisbeth, que estuvo callado y que ahora ha abierto su boca para revelar toda la verdad y la justicia de Dios, es que podemos afirmar que esa resurrección espiritual la proclamó y la profetizó Jesús a sus discípulos y a los líderes religiosos, aunque estos no la entendieron. Es evidente que Cristo María no quiso que estos misterios fueran entendidos en su época. Aunque la vieron y oyeron, les habló en parábolas. Veamos la evidencia. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ella respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En esta aplicación profética, cuando Cristo expresó a vosotros, se estaba refiriendo a los hijos de la promesa en la segunda venida de Cristo Lisbeth, el Consolador, ya que conocemos los misterios de Dios. No era para los discípulos y obviamente tampoco incluía a esa mucha gente que oyó la parábola del sembrador. Nosotros, las primicias, conoceríamos los misterios del reino hasta futuro, cuando se manifestara el Consolador, ya que los discípulos no estaban aptos para saber toda la verdad. Leamos: aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, soportar. Esas muchas cosas que Cristo María no les dijo a sus discípulos, hoy Cristo Lisbeth nos las enseña claramente, ya que eran cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Habiendo explicado en detalle todo lo anterior, entonces es válida la pregunta: ¿soportarían los discípulos que su maestra, su Salvadora Jesús, les hubiese dicho que iría al Calvario, donde moriría y que jamás la volverían a ver, ya que la resurrección física no era para ese tiempo? Esta pregunta tiene su respaldo bíblico, ya que en una oportunidad Pedro quiso privar a Jesús de esa muerte, y ella lo reprendió, ya que era necesaria esa muerte física para establecer la muerte de la mente carnal en su segunda manifestación. La óptica de Dios respecto a la muerte no es el mismo punto de vista del hombre natural respecto a este mismo tema. Veamos. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Cristo María fue obediente y estando en esa condición humana, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue una muerte vergonzosa, humanamente hablando, ya que los reos condenados a esa muerte los crucificaban totalmente desnudos. Como ya se ha dicho antes, igual que los antiguos, los discípulos de Cristo murieron sin haber recibido lo prometido, ya que no comprendían su predicación, porque la doctrina popular de ellos, sus costumbres o tradiciones de su época, ubicaban la resurrección y el juicio hasta el final de los tiempos y no dentro de la historia que ellos mismos contaron. Ellos invalidaban la palabra de Dios por sus tradiciones y costumbres. Cristo María estuvo con ellos por un breve momento, ya que moriría, y antes de morir se turbó, ya que no quería hacerlo sin antes cumplir su misión de predicar el Evangelio. Algo que es importante mencionar es que Cristo fue preparada para su sepultura al frente de sus discípulos.
Veamos la evidencia. Lo que ha hecho esta mujer al derramar el perfume sobre mi cuerpo es prepararme para mi entierro. Si Cristo era hija de hombre, o sea, tenía padre y madre terrenal, inevitablemente moriría físicamente tarde o temprano como un mortal, pero sería vivificada, futuro, justificada en el espíritu, salvada de la muerte física para siempre, hasta su segunda venida. Ahora podemos entender que Dios es un espíritu que mora temporalmente en un cuerpo, pero el origen de su espíritu es sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. En otras palabras, su espíritu es eterno. Leamos esta versión. Nada se sabe de su padre ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento ni de su muerte. Todos los antiguos no pudieron ser perfeccionados, librados de la muerte física, incluyendo a Cristo María y sus antepasados o descendencia según la carne, sus padres y hermanos que fallecieron, no fueron salvos. Por esa razón es absurda esa descendencia física que le adjudican a Cristo María, que si la vemos en detalle, fue tomada en cuenta solo si era varón, y eso es erróneo, ya que Cristo María fue una mujer. Por lo tanto, ella no puede ser hija de David, ya que todos los patriarcas o héroes de la fe son, en este caso, hijos espirituales de Dios Madre, Cristo, sean estos sensatos, hijos de obediencia, o insensatos, hijos desobedientes, sin importar la dispensación que sea. Además, estos hijos de Dios Melquisedec son engendrados y paridos espiritualmente, no son hijos de carne engendrados por las relaciones sexuales entre padres humanos. Explicado todo lo anterior, podemos afirmar que la muerte de Cristo María, aunque no redimió, salvó a esa generación, sí fundamentó el cumplimiento profético para su posterior manifestación como el Consolador, el Espíritu de verdad, el Cristo resucitado, transformado e inmortal, tanto en cuerpo como en el espíritu, redimiendo así el vencimiento final del postrer enemigo que no pudo vencer el Cristo del siglo I, la muerte. Ahora, Cristo Lisbeth en su segunda venida sí murió de la forma correcta para obtener nuestra eterna redención, ya que ha vencido la mente carnal. Esa es otra de las razones por la que Cristo María no pudo levantarse de su lecho de muerte. Hablando de Cristo María, obviamente ese sepulcro vacío que encontraron sus seguidores fue porque los judíos robaron y escondieron su cuerpo muerto y dieron la falsa noticia de la resurrección. Además, entre los seguidores de Cristo habían fariseos, José de Arimatea y Nicodemo, ambos judíos y hombres ricos pertenecientes al concilio, que temerosamente profesaban sus enseñanzas, pero ellos, a pesar de que eran legalistas, ritualistas y muy apegados a sus tradiciones, tenían apertura a las doctrinas como la resurrección de los muertos y la vida futura. Lo que sí está claro es que Cristo María fue asesinada por un grupo de líderes judíos que se escandalizaron que ante su cultura tradicional machista y legalista, una mujer se proclamara la unigénita esposa de Dios. Obviamente, la quisieron devorar, destruir, ya que ella confrontó sus tradiciones hipócritas e indudablemente se quisieron deshacer de ella a como diera lugar. Así que vemos tres grupos interesados en el cuerpo muerto del Cristo: José de Arimatea, creyente de la resurrección que compró el cuerpo; los ancianos o sacerdotes judíos, jerarcas religiosos enemigos de su primera llegada, ya que la creían una engañadora; y obviamente los discípulos, ya que su maestra les había enseñado de una resurrección la cual ellos nunca entendieron. Los sacerdotes, aunque esperaban al Cristo, claro está que jamás la aceptaron por ser una mujer, ya que esperaban y esperan hoy a un libertador masculino. Lo cierto es que los legalistas judíos hicieron todo lo que estuvo a su alcance para raerla de su entorno,
al grado que pagaron mucho dinero para lograr su propósito. Leamos Mateo 28, 12 al 15. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, el cuerpo muerto, estando nosotros dormidos. Y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Increíblemente, el mundo religioso sustenta la creencia de la resurrección del Cristo del siglo I en un dicho popular, sin jamás haberla visto con sus propios ojos. No tienen evidencias. La creencia en ese acto tan importante para la generación humana se regó como pólvora por las calles de Jerusalén a través de una mentira, y hasta el día de hoy nadie ha visto ese cuerpo. Tampoco hay sustento bíblico separando ambas manifestaciones de Cristo para comprobar la veracidad del mismo, y más aún, la humanidad no ha gozado de esos beneficios, ya que los creyentes siguen muriendo físicamente por generaciones. Van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si la humanidad lo que tiene ahora son las plagas del Apocalipsis, ya que los falsos profetas trastocaron la palabra de Dios y no los beneficios de la resurrección del Cristo del siglo I, obviamente esa resurrección nunca se efectuó, y lo que la humanidad debe estar esperando, que ya está manifestada, es la segunda venida de Cristo y los beneficios de haber vencido la muerte de la mente carnal. Hasta el día de hoy la religión y por ende la humanidad en general ha vivido de puros cuentos y fábulas de viejas, de mitos o de tradiciones, no del Evangelio eterno, donde tenemos evidencia de que Cristo Lisbeth ya ha resucitado en la mente carnal, tomó y ofrendó su mente, su cruz, muriendo a ella, la venció, se hizo inmortal y ahora nos enseña a vencerla también para obtener la vida eterna sin morir físicamente. ¡Aleluya! Amada Madre Cristo Lisbeth, respetuosamente te hemos preparado estas evidencias como parte de tus santos ángeles, hijos nacidos del Espíritu, pregonando así la verdadera resurrección del Espíritu en nuestra mente y los beneficios de tu llegada, la vida eterna. Dios no miente, lo ha cumplido. Con amor eterno, reunidos tus santos ángeles, Luis Marisela, Germán Delia y Enán Andrade, desde Tegucigalpa, Honduras. Tu hijo para siempre, Héctor de Melquisedec Lisbeth. Reciban sin límites mis santos ángeles por ese escrito. Les quedó muy bien y los felicito una vez más por escudriñar bien mis palabras. Ustedes son sabios y saben indagar bien todo lo que yo digo. Los tercos son los que no se toman el tiempo de examinar todo lo que yo hablo, para poder retener lo bueno que viene de Dios Padre y Madre. A ustedes, los que oyen mis palabras y las hacen, yo los comparo a hombres prudentes que edifican sus casas sobre la roca que es Cristo Lisbeth. Y cuando desciende lluvia y vengan ríos y soplen vientos y golpeen contra aquellas casas, no caerán, porque están fundadas sobre la roca. Pero los que oyen mis palabras y no las hacen, los comparo a hombres insensatos que edifican sus casas sobre la arena, y cuando descienda lluvia y vengan ríos y soplen vientos y den con ímpetu contra aquellas casas, caerán y será grande su ruina. Claro, porque solo con mi palabra de vida es que uno recibe las armas para poder vencer en la mente cuando vengan las pruebas y el enemigo que te quiera hacer daño. Hemos mostrado evidencias de que Cristo nunca resucitó literalmente de entre los muertos. Con el mero hecho de que no hemos visto a un ser místico jamás, nos confirma que Cristo no fue engendrado de una manera sobrenatural. Existen varias razones. Una es que si fue engendrada místicamente o sobrenaturalmente, entonces no hubiera nacido de una manera terrenal o mortal como nacen todos los bebés. ¿Cuál sería el motivo de nacer del vientre de una mujer si es un espíritu? Eso no tiene sentido. Otra razón sería que no hubiera muerto de una manera mortal o terrenal como morían los criminales en aquel tiempo. Esto te tiene que hacer pensar,
¿Por qué nació y murió como un mortal? ¿No se supone que el Cristo era diferente a los demás y fue engendrado por un espíritu sobrenatural? Piensa. Todo en la Biblia es una figura y Cristo nació o fue engendrada de una manera natural, engendrada y parida por un hombre y una mujer, y no como lo piensa el mundo, que fue por una luz que se le presentó a María. ¿Qué clase de engaño nos han metido por años? Cuando Cristo encomendó su espíritu a Dios Padre antes de morir, es porque al salir la palabra de ese cuerpo, regresa a Dios para que siga haciendo el plan de Dios o lo que Dios quiera en otra persona. Pero en el caso de Cristo María, Dios Padre decidió no compartir más su palabra o su sabiduría con ningún ser humano por su incredulidad. Imagínense, si asesinaron a su esposa, ¿cómo no le va a dar ira a Dios Padre cuando Él la envió para que ella salvara el mundo y cumpliera lo prometido? Por eso Dios se escondió por tanto tiempo, por causa de hombres altivos y arrogantes que siempre traspasan a Dios. Pero hoy volvimos a darles una oportunidad a los hombres y nuestros santos ángeles son los primeros creyentes, las primicias de Dios que han demostrado ser fiel, como lo fue Abraham. Y por eso dice la palabra que todos los que ponen su fe en el Cristo de hoy, no en el Cristo antiguo, son bendecidos por confiar en mí como Abraham lo hizo. Y los únicos que han puesto su esperanza en el Cristo de hoy son los amadores de la verdad que Dios habla. Y por eso hoy son los únicos seres en la tierra que tienen el total respaldo y protección de Dios Padre y Madre. No quieren morir físicamente y obedecen a Dios en todo para vivir eternamente. Claro, porque son la creación de Dios, son la imagen y semejanza de Dios. En ustedes hemos cumplido nuestras promesas y es porque somos fiel a nuestra palabra, como dice el profeta Nehemías. Así es, somos fiel a nuestra palabra y hoy nuestros hijos de la promesa están disfrutando de esa tierra prometida en sus mentes, donde han derrotado a todos los reyes de la tierra con la palabra poderosa de Melquisedec Lisbeth. Todo esto que escuchamos hoy parece una locura y para muchos es difícil de entender porque están pegados a un hijo de Dios. Qué pena. No quieren salir de la oscuridad, no les interesa la verdad de Dios. Pero nosotros seguiremos compartiendo esta palabra hasta el tiempo señalado por Dios Padre, para que puedan entrar todos los justos que en verdad quieren conocer a Dios en su totalidad. Gracias a mis hijos fieles, amadores de la luz y la verdad. Ustedes son nuestras primicias, los que han escogido hacer el árbol bueno y su fruto bueno. Eso se ve en su buen proceder, porque por el fruto se conoce el árbol. Y de ustedes hemos sacado mucha cosecha buena, y la que falta por recoger. Amén. Aleluya. Nos vemos en nuestra próxima fiesta. Les amamos para siempre.